Periodista Digital continúa su ciclo de entrevistas a periodistas con trayectorias destacadas. Hoy nuestro invitado es una persona que ha sido corresponsal en los 5 continentes, que ha sido director de informativos de Televisión Española, director de Radio Nacional de España, ha hecho periodismo de investigación, miembro del Consejo. Vamos, que temas de conversación tiene. Don Diego Carcedo, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Encantado. Bueno, por empezar, digamos, por el principio, bueno, usted era corresponsal en Portugal, es una de las cosas que más se recuerda a cuando estuvo la revolución de los claveles. El otro día estaba aquí el señor Reinlein contándonos cómo en UMD les influyó mucho eso. Para un corresponsal de un régimen que todavía existía una dictadura de España, con las similitudes que tenía con Portugal, ¿cómo era informar para España de todo aquello? Yo fui corresponsal en Portugal primero, fui corresponsal en Portugal bastante después de la revolución del golpe de Estado. El golpe de Estado va a ser 40 años dentro de unos días, el 25 de abril, y yo recuerdo que a los pocos... Yo estaba en Argentina en ese momento. Otro país donde también había sus movidas. También sus movidas. En ese momento había ido a hacer una entrevista al general Perón, que era presidente, y cuando regresé a España me mandaron a Portugal de enviado especial para la toma de posesión del nuevo primer ministro, que duró muy poco tiempo, un tal Palma Carlos. Pero después, cuando fui de corresponsal ya definitivamente, fueron 2 años y medio después. O sea que realmente en el 25 de abril yo no estuve, y después visité aquello en 2 o 3 ocasiones, casi siempre como turista político, pero yo sobre todo en esta etapa fue mi etapa en Asia, sobre todo en Vietnam. Bueno, en la eterna guerra de Vietnam le pilló entonces a usted. Me pilló ya, bueno, fui 3 veces, pero sobre todo me pilló el final, que fue en abril del 75. ¿Qué impresión le provocó el final de ese conflicto, que es como considerado la mayor derrota de Estados Unidos? Fue bastante esperado, porque ya se veía que el Vietcong estaba acercando la ciudad de Saigón, que aquello se derrumbaba, que aquello no tenía futuro. Los americanos prácticamente ya se habían retirado en masa, llegaron a tener 500 y pico mil soldados allí en Vietnam, pero ya no quedaba más que unos centenares. Y la verdad es que a mí me produjo pues mucha alegría que terminase la guerra, pero también mucha tristeza ver el difícil panorama que esperaba a los vietnamitas. Me había encariñado muchísimo con aquel pueblo, una gente deliciosa que lo estaban pasando muy mal desde hacía muchos años, que estaban sufriendo muchísimo y que con el final de la guerra todo lo que se preveía era que aquello siguiese como mínimo igual de mal. Antes me comentaba, y lo comentó también el señor Martínez Soler, que el diario Arriba, usted estuvo en una etapa en ese diario, que es muy curioso porque a pesar de estar lógicamente vinculado con el régimen anterior, también fue una escuela de interesantes periodistas de décadas posteriores, como el señor Martínez Soler o Cándido. ¿Qué recuerda usted de aquel Arriba donde había, por un lado, todavía seguía viendo pues aquellos que llevaban pistola y tal, con aquellos que eran ya jóvenes que querían cambio? Primero, yo la mayor parte del tiempo que estuve allí fue en Piresa, que estaba en otra planta del edificio, que trabajaba como una agencia, como una redacción central de todos los periódicos de aquella cadena repartidos por toda España. En Arriba específicamente estuve poco tiempo, pero sí allí coincidí con un grupo de excelentes profesionales, con Cándido, por supuesto, con Enrique Vázquez, José Vicente Botín, con Malén Aznárez, con Sol Gallego Díaz. En fin, éramos un grupo, sobre todo en mi etapa, de jóvenes periodistas que no estábamos de acuerdo con el régimen, que trabajábamos allí porque había pocos sitios para trabajar, que intentábamos ocultar nuestras ideas porque hubiésemos durado poco, y de hecho en un momento determinado a un grupo de estos que estoy recordando, también Fernando Romanillos por ejemplo, pues prácticamente nos despidieron. A mí me hicieron un expediente acusado de ser demócrata, de ser comunista, de ser socialista, no distinguían todo era lo mismo de estas cosas, y yo prácticamente tengo que decir que me sentía demócrata, pero otra cosa no era nada, pero para ellos sí, no era un adicto al régimen. Y fue cuando, sin embargo, Juan Luis Cebrián, que acababa de ser nombrado director de informativos de Televisión Española, hijo del que era director de Piresa, de Vicente Cebrián, o sea, también vinculado a aquella casa, pues me llamó para entrar en Televisión Española. Me alegro que mencione el tema del señor Cebrián, porque hay una duda, y a lo mejor usted nos puede resolver. Hay quien señala que la etapa de informativo del señor Cebrián
de aquellos años 74, 75, fue una etapa de apertura donde poco a poco pues se iba abriendo pues estos periodistas que venían del franquismo pero que querían apertura. Y hay en cambio quien al revés dice que aquella etapa pues era poco menos que un censor franquista sometido a comisarios políticos como Martínez Esteruelas. Usted que estaba allí, por tanto no habla de oídas, cuéntenos, ¿qué impresión tiene? Primero, yo estaba allí, pero en la práctica estaba viajando, porque fui contratado para hacer el programa Los Reporteros, junto con Miguel de la Cuadra y con Jesús González Green, Enrique Meneses, de hacer ese programa, con lo cual yo allí paraba muy poco, nunca hice vida de redacción en aquella etapa y prácticamente en ninguna en televisión española, aunque de vez en cuando era enviado especial también para los telediarios, pero generalmente era para hacer grandes reportajes. Pero sí, fue sin duda una etapa de intentar abrir un poco lo que estaba... una apertura a la situación que duró poco tiempo. Estaba de ministro Pío Cabanillas, fue una etapa de transición aún en vida de Franco que duró muy poco tiempo. Cesó Pío Cabanillas como ministro y poco después también cesó Juan Luis Cebrián como director de informativos. Pero sí hubo un intento, lo que ocurre que, claro, comparado con la situación actual, pues es absolutamente mínimo, ¿no? Aquello que se podía hacer, ¿no? También se dijo que en Arriba hubo un intento de apertura, pues con directores, pues se menciona incluso Jaime Campani, aunque luego evolucionará, sí. Y que luego cuando en cambio llega primero Antonio Izquierdo y luego Emilio Romero, esa apertura como que no fue tanto en Arriba. No sé qué impresión le producen estos nombres. Claramente, yo estuve todo el tiempo con Jaime Campani, con el que tuve pues una excelente relación, con el que aprendí muchísimo, al que siempre recuerdo muy afectuosamente. Intentó, sin duda alguna. Yo recuerdo que allí estábamos un grupo de periodistas que veíamos que el caso de Antonio Izquierdo, que entonces era el jefe de opinión, pues estábamos todo el día viéndole con una enorme desconfianza. Ahí estaba, por ejemplo, Pablo Sebastián, estaba un grupo de... Sí, éramos un poco los jóvenes que contábamos con un apoyo bastante claro de Jaime Campani, y había un grupo de los viejos falangistas, algunos de los cuales todavía, algunos días señalados en el calendario del movimiento y todo esto, pues aparecían con camisa azul. Otro que estaba también en ese grupo era Fernando Ónega, por ejemplo, y entonces ahí con Jaime Campani no teníamos ningún problema. En cambio, el grupo de los reaccionarios, de los falangistas, pues a Jaime Campani le veían con una gran desconfianza, como un enemigo, como alguien que le habían puesto allí para hacer una transformación del periódico, para quitarle el yugo y las flechas. Recuerdo a Carlos Luis Álvarez, a Cándido, que trabajaba en las páginas dominicales que aparecieron cuando hicieron un cambio de diagramación sin el yugo y las flechas, aunque seguían apareciendo en la portada del periódico, no en el suplemento dominical, y aquello creó unos problemas y unas tensiones internas enormes. Ya que mencionaba antes el nombre de Antonio Izquierdo y me está pensando en el tema del 23F, usted es uno de los periodistas que más ha investigado el 23F, no lo puedo desaprovechar ya que le tengo aquí. Hace poco hubo un ejercicio de periodismo ficción sobre el 23F. A título personal, no sé si vio, por cierto, ¿vio el reportaje este de...? No vi el reportaje, lo lamenté muchísimo porque tengo informaciones de que fue un excelente trabajo, aunque yo tengo que decir como periodista que no estoy de acuerdo con que hechos tan recientes y con tanto impacto en la vida pública todavía hoy, pues de alguna manera se frivolicen. Ya sé que todos los grandes hechos históricos han sido objeto de películas, o sea, de escenificaciones, de ficción, y muchos hechos también de la historia de España y de la historia reciente. Pero en fin, en algo tan polémico y tan susceptible y que se presta a tantas dudas como el 23F, que se haya hecho ese ejercicio, a mí me pareció socialmente poco oportuno. En cuanto a creatividad audiovisual, me pareció un ejercicio realmente interesante. Unas aportaciones que usted hizo y que no son muy conocidas es el papel de un militar llamado Urrutia, que usted creo que contó que el general en Sevilla, creo que fuera, ¿no? Que estuvo a punto de sumarse, perdón, el general Merrick, ¿no? Era el de Merry Gordon, que estaba a punto general de sumarse, y creo que porque estaba un poco... Sí. Creo que esa fue una investigación que hizo usted. Sí, creo que que no se hubiese sumado el general Merry Gordon se lo debemos al Gin Tonic, yo creo, porque estaba todo preparado justamente para que fuese uno de los que apoyasen plenamente al golpe, pero como esto fue en la hora así un poco de la siesta y de los vapores alcohólicos, yo creo que le pasó inadvertida la convocatoria, y al final ya cuando seguramente quiso sumarse, pues no llegó a tiempo, ¿no?
Y otra de las cosas que usted aportó en una de sus obras es que unos motivos del retraso del discurso del rey, lo que siempre se echa en cara de por qué tardó tanto el rey, que era que eso estaba pensando, y usted ha publicado que era porque los consejeros de Televisión Española quisieron visionar antes la cinta. Eso fue algo que yo traté de investigar porque trabajaba en Televisión Española. Aunque yo el 23F estaba en Lisboa, estaba de corresponsal en Portugal y lo viví desde Portugal, luego cuando investigué este asunto leí un libro justamente de un periodista falangista, de los duros, que trabajaba en el periódico Arriba, un tal Juan Blanco. Fallecido ya. Sí, creo que falleció. Escribió un libro en el cual hizo un análisis minuto a minuto de las horas queriendo intoxicar en este sentido. Bueno, pues yo hablé con todos los responsables, desde Pedro Erquicia y Jesús Picatoste, que hicieron la grabación en el Palacio de la Zarzuela, que explicaron el montaje que tuvieron que hacer, muy inteligente. Primero, grabarlo 2 veces, en vídeo, y también filmarlo en película, tener 2 versiones por si se estropeaba o pasaba algo con alguna, enviarlo a Prado del Rey por varios conductos distintos por si acaso en el camino los coches que traían esa grabación eran asaltados por el camino y no podían llegar a Prado del Rey. Y después, cuando esto llegó a Prado del Rey, allí el director general, estaban acompañados del director general 2 o 3 consejeros de administración, que aquella tarde habían estado reunidos, pero porque era una reunión ordinaria del Consejo, entre ellos José María Calviño, que luego sería director general, también mi admirada e inolvidable profesora Carmen Llorca, que era consejera por Alianza Popular. Cuando llegó la película, dijeron, un momento, esto hay que verlo, hay que visionarlo antes de emitirlo, porque vamos a ver qué posición es la que adopta el rey. En ese momento no estaba claro nada. Y a mí me contaban ellos, no, porque si aquella noche resulta que el rey hubiese apoyado el golpe, automáticamente nos hubiésemos opuesto a que se emitiese. Y sin embargo, cuando vieron el contenido, dijeron, adelante, ahora mismo. Pero en fin, todo esto llevó tiempo, y toda aquella suma de minutos y de segundos que aparecía en aquel libro de Juan Blanco, pues yo de alguna manera pues lo estuve rebatiendo también con otra, no con esa precisión absurda de minutos y segundos, que no la tenía, pero sí explicando todo lo que había hecho que el discurso no se pudiese emitir hasta la hora en que se emitió. Don Diego, usted también fue director de informativos de Televisión Española. Aquí ha habido alguno de los invitados que le ha citado en algún tema sobre el que ahora le pedirá alguna opinión, pero el ambiente nos ha llamado mucho la atención cuando se hablan de esa etapa, usted coincidiendo con el director general de don Luis Solana, sí. Porque para tener el partido en el gobierno, para tener mayoría absoluta, nos llama la atención que todo el mundo coincide en que había una gran división dentro de Televisión Española entre los 2 equipos anteriores, el equipo de la primera etapa, que era el del señor Calviño, y el de la segunda etapa, que era el de la señora Miró. Sí. De que nos cuentan los del señor Calviño como el señor Caparrós, que hubo, cuando llegó la señora Miró, pues que si apartó a todos los que eran de confianza del señor Calviño. Si desde el entorno de la señora Miró nos dicen que desde el Consejo estaban los calviñistas con el señor Delgado, también metiendo estancadillas. En ese ambiente llegan ustedes, que es como el tercer equipo. ¿Qué había pasado allí? ¿Cómo era aquella Televisión Española y por qué había una pelea interna entre los que teóricamente eran del mismo equipo? Primero, no conozco esa pelea interna demasiado, porque yo, esa etapa del cambio, estaba en Estados Unidos. Ahí me llamaron estando en Estados Unidos, y además yo estaba fuera de Televisión Española, me llamaron para venir a dirigir los informativos. Vine. Luis Solana sería, ¿no? Luis Solana, sí, Luis Solana. Pero mientras esa pelea entre los, llamamos calvinistas, perdón, no confundamos, y los pilarmironistas, sí sé que fue una etapa complicada, de la cual yo también de alguna manera pues fui víctima, porque yo era corresponsal en Nueva York y fui destituido por teles de un minuto a otro, sin ningún tipo de explicación y sin darme ningún tipo de información. Sin ser parte, pero... Sin ser parte ni nada que se le parezca, pero bueno, había sido nombrado en la etapa de Calviño corresponsal en Estados Unidos. Yo fui desde Portugal a Estados Unidos, fue la etapa de Calviño cuando me nombraron, y se ve que me asimilaron a la etapa de Calviño. Pero bueno, nunca supe yo por qué me destituyeron a mí en Nueva York. Como fue una operación en que destituyeron a casi todos los corresponsales que estábamos en el extranjero en ese momento, porque fue una ansia de renovar, liquidar todo lo que había sido el pasado reciente. Y cuando llegué yo a la dirección de informativos, pues realmente yo procuré olvidarme absolutamente de esa etapa. Lo que pasa es que era una etapa realmente muy complicada, una etapa en que había muchísimas presiones por parte
los partidos políticos. Y cuando digo partidos políticos me refiero, por supuesto, a los de la oposición, que eran los que gritaban y los que hacían las acusaciones en público, pero también por parte del gobierno. El gobierno también estaba continuamente pues presionando y quejándose de lo que emitíamos, de lo que no emitíamos, de lo que emitíamos de la oposición. O sea, era una pelea cotidiana que tenía con todos los líderes políticos, fundamentalmente con el partido del gobierno y con el partido de la oposición principal, que ya era el Partido Popular. Hizo como director de informativos de Televisión Española, coincidió con eso lo que podría llamarse a lo mejor como los comienzos del corazón, porque se dice que se suprimió, aquí lo contó un poco don Miguel Ángel Gozalo, que al poco de llegar al equipo del señor Solana Yuste, se decidió suprimir un espacio del señor Gozalo, y nos contando, no se sabía si era por un problema de que habían criticado al gobierno en ese programa o porque habían tratado pues un tema del corazón de lo del señor Boyer con la señora Preisler. Cuénteme. Indudablemente yo creo que eran otros tiempos. Aquel programa que creó un gran escándalo, hoy pues nadie le hubiese hecho ningún caso, hubiese pasado prácticamente inadvertido después de todo lo que estamos viendo en este tipo de programas, pero en aquel momento creó un escándalo importante y además coincidió justamente con el cambio de director general y sobre todo con el cambio de director de informativos. Fue a los pocos días de tomar yo posesión del cargo de director de informativos y todavía además el programa no dependía directamente de mí, pero bueno, la dirección de televisión nueva había delegado en mí ese tipo de programas, de magazines. Recuerdo que me llamó al día siguiente, yo no había visto el programa, me llamó el director general para decirme que había que destituir a Gozalo y suprimir el programa. No hablaba de Gozalo, sobre todo suprimir el programa. Yo traté de razonar que entendía que mejor esperar un par de meses a que hubiese un cambio de programa, de programación, y entonces suprimíamos el programa, como es habitual, que pasado un tiempo, pero que no, que había muchas protestas, que había muchas quejas, que había muchas presiones. Quise también interpretar, seguramente por parte de estos que eran señalados ahí, de la pareja Preisler-Boyer, por las alusiones que se habían hecho a su relación, y que ese programa no podía mantenerse en una televisión pública. En fin, tuvimos allí pues una conversación en este sentido. Recuerdo que llamé a Miguel Ángel Gozalo, me preguntó, ¿él pide mi cabeza? Y yo, sí, la piden totalmente y vamos a ver si la podemos salvar, pero entonces me llamó de nuevo el director general para decirme que no, que había que prescindir de ese programa, que había que anunciar que se quitaba el programa de la parrilla. Para mí fue algo muy, muy duro, muy lamentable, empezar prácticamente la dirección de informativos teniendo que prescindir de un programa que no era un programa informativo como tal, pero en fin, yo entendía que, bueno, que quizás se podría haber esperado. Pero eso fue así. Además, Miguel Ángel Gozalo era amigo mío. Yo era una persona que incluso había trabajado mucho tiempo con su mujer, con Maribel Hernando, en Piresa. Él, cuando yo estaba estudiando periodismo, fue la primera persona que en Madrid me ofreció trabajo cuando él era director de informaciones, que además fue un momento en que él estaba, un director joven que estaba haciendo un cambio importante en este viejo periódico, y la verdad es que para mí fue muy duro tener que prescindir. Le ofrecí una alternativa, hacer otras cosas, por supuesto, pero él inicialmente se negó muy dignamente, lo cual pues a mí me siguió doliendo incluso más. La otra mención que se ha hecho un poco polémica, cuando estuvo aquí el señor Sánchez Dragó, comentó que fue usted quien le dijo que don Fernando Arrabal no podía seguir siendo tertuliano en su programa después de protagonizar uno de los momentos más célebres, en broma digo ahora con la distancia, que fue aquel programa en el que dicen que vino en estado, ¿cómo se dice correctamente para no decir etílico? Sí, sí. Bueno, yo también sobre eso también tengo por supuesto, mi versión de los hechos. Fue un espectáculo absolutamente lamentable, tratándose, en fin, de Fernando Arrabal, de una personalidad de su categoría, pues, en fin, todos los respetos, pero aquello fue un espectáculo muy, muy, muy duro, que Sánchez Dragó, que es un excelente profesional, no supo evitar, impedir o frenar a tiempo. Yo creo que si a mí se me puede acusar de haber prescindido no del programa en absoluto, yo llamé a Sánchez Dragó y le dije, mira, esto no puede ser, no puede repetirse. Dice, hombre, yo no puedo controlar lo que la gente bebe antes de entrar en el plató. Digo, ya lo sé, pero en fin, no sé.
creo que si vemos que alguien está en unas condiciones que no puede aparecer en la pantalla, porque el gran perjudicado aquí fue Fernando Arrabal con su imagen, ¿no? Pero bueno, Sánchez Dragó se sintió como muy molesto e interpretó que yo lo que había prohibido era que Fernando Arrabal nunca más saliese en televisión española, cosa que no fue verdad, y que además puedo demostrar que no fue verdad porque en otros momentos, en mi etapa, participó en otro tipo de programas, y cuando yo era director de Radio Nacional también se le hizo entrevistas en algunas ocasiones. Incluso yo en cierta ocasión que estuve hablando mucho tiempo con él y me estuvo hablando de Ciudad Rodrigo. Y o sea, que no tenía ninguna animadversión usted contra el señor Arrabal. No la tenía, ni creo que la tenga en absoluto. Recuerdo aquella conversación en que derivó en torno a Ciudad Rodrigo y explicándome una teoría que siempre me hizo muchísima gracia, porque yo venía de Estados Unidos, no tenía ni puñetera idea del béisbol, nunca supe, lo vi en televisión, pero nunca entendí cómo se jugaba, pero me estuvo queriendo demostrar Fernando Arrabal que ese deporte había sido inventado en Ciudad Rodrigo, porque él de niño pues jugaba con un palo y una pelota y no sé qué, o sea que no me guardaba animadversión. Y Sánchez Dragó entiendo que tampoco, porque después me invitó a algún programa suyo cuando hacía programas de libros en televisión española, y todavía no hace mucho que coincidimos en un avión y vinimos hablando mucho rato, o sea que... Pero en fin, en cualquier caso entiendo que aquella decisión fuese polémica, pero yo creo que hay cuestiones que en televisión, y en una televisión pública especialmente, aunque yo soy partidario de que es una televisión muy abierta, pues hay cuestiones de estética, sobre todo, que tenemos los profesionales que evitarlas o que intentar minimizarlas. Hay una duda que yo tengo que igual usted me puede ayudar a resolver, porque uno pensaría, si la etapa, digamos, durante la etapa del señor Calviño y la señora Miró hubo ciertas discrepancias y la etapa del señor Solana fue más tranquila, había un equipo más aparentemente estable, ¿por qué duró tan poco tiempo? O sea, ¿por qué llega el año 90? Usted que trabajó con Antonio Iglesias, que fue quien lo sustituyó, al señor Solana creo que lo sustituyó el señor García Candau, ¿por qué duró tan poco esa etapa? Que podía ser a lo mejor una etapa un poco más estable. Nunca lo supimos realmente. Yo creo que ahí fue un poco la dirección del gobierno. Fue una orientación. ¿Y qué del tenía gobierno, contra ustedes el gobierno? Contra nosotros nada, porque bueno, concretamente yo inmediatamente después fui nombrado director de Radio Nacional de España. Para Antonio Iglesias le había nombrado yo directora de Informe Semanal y fue nombrada director de informativos. Bueno, yo no sé si ahí fue pues algunas problemas dentro del gobierno, que no estaban muy satisfechos quizás de la actuación del director general o quizás de los programas informativos. Nunca recibí ninguna explicación en ese sentido, y tengo que decir que tampoco la pedí, que yo pasé por muchos puestos en televisión española, antes en otros sitios, pasé después también y sigo pasando por otros sitios. Yo sé que las cosas empiezan, que las cosas terminan, yo sé que te nombran y los que te nombran te pueden destituir llegado el momento, y bueno, cuando te nombran generalmente no preguntas por qué te nombran, y cuando te cesan, pues yo tampoco he preguntado nunca por qué me han cesado, porque se agotó el tiempo. Bueno, yo la única vez que no pregunté, pero sí me permití hacer una broma, que fue el día que tomé posesión de la dirección de Radio Nacional de España, en el acto de programa de posesión, con el director general, Jordi García Candau, amigo mío, y con Fernando Delgado, que estaba de director saliente. Pues cuando me tocó el turno de intervenir, estaba allí pues el equipo de Radio Nacional, yo quise hacer una gracia, pero como no soy especialmente gracioso, ni sé contar chistes, ni especialmente soy capaz de provocar risa, pues dije, bueno, lo que tengo la duda es porque me han nombrado a mí, porque yo que he trabajado en agencias de noticias, que he trabajado en televisión muchos años, que he trabajado en revistas, que he trabajado donde empecé en periódicos diarios, que he ocupado todo tipo de puestos de dirección, puestos de redactor jefe, puestos de reportero, de redactor, puestos de prácticas. Digo, en lo que nunca he trabajado es en radio, lo cual me hace pensar que debe ser el gran mérito para ser director de Radio Nacional. Y el director general no dijo nada, yo ni siquiera le estaba mirando en ese momento, pero al terminar me dijo Fernando Delgado, que se acordará, muy amigo mío, y dijo, uy Diego,
la has jodido. ¿Viste la cara que tenía Jordi cuando dijiste esa broma? Digo, pues se me ocurrió sobre la marcha. Hubo dos figuras de la radio que durante su etapa de director de la Radio Nacional de España creo que destacaron bastante. Dicen que las mañanas es lo más importante, que fue una, don Xavier Sardá, sí. Y luego cuando el señor Sardá se va a la SER, don Constantino Romero, que nos ha abandonado hace relativamente poco. ¿Qué recuerda estas dos personas a quien usted confió las mañanas? Primero a una, luego a otra. Sí, yo con Sardá le admiraba muchísimo, admiraba mucho el programa de las mañanas que estaba haciendo, del señor Casamayor. Todo esto era un programa de un gran nivel, yo creo que un programa propio para Radio Nacional de España. No tenía una audiencia, era difícil competir con Luis del Olmo y con Iñaki Gabilondo en las mañanas. Este era otro programa de otro tipo, pero yo estaba encantado con Sardá. Lo que ocurre es que a Sardá le hicieron una oferta económica en lo que hoy es Onda Cero, que es Radio Nacional de España, que no tenía publicidad, que tenía unos presupuestos muy limitados, pues no podía competir con esa oferta. Ni muchísimo menos. Le ofrecían radio, una combinación de radio y televisión, y las cifras pues eran astronómicas. Entonces estuvimos pensando, junto con Jordi García Candau, quién podría ser el sustituto. Pensamos en Constantino Romero, un excelente locutor, un excelente profesional, pero a la hora de hacer el programa hay que decir que la voz de Constantino Romero y sus ideas pues no eran suficientes para mantener la audiencia que tenía Sardá y el nivel de Sardá. Constantino Romero estaba empeñado en convertir las mañanas en un programa musical. Yo le decía, mira, Constantino, para eso ya tenemos Radio 3, de la misma empresa, tenemos Radio Clásica, de la misma cadena, pero no, aquí puedes meter algún tipo de música, alguna intervención en directo, pero él tenía una hora, por ejemplo, que quería que fuese actuaciones en directo de grupos musicales. Era menos periodista. Era menos periodista, justamente. Él lo reconocía. Y por eso Constantino Romero estuvo un año y pico, pero nada más, ¿no? Y vino otra cosa que... Pero fue un excelente profesional, no tengo la menor duda, ¿no? Y vino otra cosa que hace poco acaba de cumplir aniversario, que fue los desayunos de Radio Nacional de España con Julio César Iglesias. Bueno, eso está bastante vinculado justamente, está bastante vinculado a esa etapa de Constantino Romero. Y justamente algo que tú dijiste hace un momento, es que no era periodista, Constantino no era periodista. Y entonces yo me daba cuenta que estábamos muy cojos, en esa hora de las 9 de la mañana. Entre las 9 teníamos buena programación informativa, España a las 6, España a las 7, España a las 8, pero a partir de las 9 ya la programación que hacía Constantino, que era de entretenimiento, pues nos dejaba cojo. Y una radio de todos los españoles, como Radio Nacional de España, además teniendo en cuenta lo que tenía la competencia, las radios privadas, yo entendía que había que continuar con la información. Estoy dándole vueltas, ¿qué podíamos hacer? Pues fue cuando tuve la idea de hacer en la primera hora, hacer un programa informativo. De un programa informativo vamos a hacer un programa que sea, primero, de análisis de la actualidad, teniendo como protagonista de ese análisis a un personaje que sea parte de esa actualidad. Y en segundo lugar, que también esto nos marque un poco la agenda informativa a partir de esta hora. Y se consiguió plenamente. Yo recuerdo que esto lo estuve pensando mucho. Yo sabía que iba a encontrar resistencias, porque siempre estas cosas en equipos grandes se encuentran resistencias. Recuerdo que llamé al comité de dirección, se los puse, había diferentes opiniones. Y entonces estaba Antonio San José, que era el director de los informativos, también hizo sus observaciones. Antonio San José, digo, pues Antonio, tú eres uno de los que tengo pensado para hacer el programa. Y a Julio César Iglesias. Y de hecho, bueno, el programa yo lo estuve dirigiendo yo siempre. Julio César Iglesias era el presentador porque enseguida le pasamos las mañanas enteras, cuando salió Constantino Romero, a Julio César Iglesias y fue el presentador. Pero realmente yo hablaba con ellos todos los días, la selección de los invitados la hacíamos, ellos también hacían las sugerencias, y luego la verdad es que al día siguiente a veces venían los dos por la tarde a mi despacho, mañana quién tenemos, Diego, y tal, y les daba una carpetita de documentación que preparaba el servicio de documentación. Y así lo mantuvimos, empezó a funcionar muy bien en radio, lo mantuvimos durante unos meses, cumplía muy bien las dos funciones que yo había argumentado. Sobre todo se convirtió un poco en la agenda, porque por la mañana teníamos un personaje, tuvimos a todo el mundo, desde el presidente del gobierno, que era Felipe González,
un montón de veces, al líder de la oposición, que era José María Aznar, también muchas veces, en fin, ministros, líderes de políticos, parlamentarios, líderes sindicales, empresariales, personas de la cultura, y tenía mucha repercusión en prensa. Rápidamente los servicios de prensa de Radio Nacional hacían, Salvador, el que era el responsable, hacía unos resúmenes muy buenos, los enviaba casi sobre la marcha a las redacciones, y prácticamente todos los días tenían repercusiones en la prensa y muchísimas veces en las primeras páginas, con lo cual también se convirtió justamente marcando un poco la agenda de la actualidad para las horas siguientes, en muchas ocasiones, ¿no? Cuando el Partido Popular gana por primera vez, ya por primera vez al poder, se dice, y lo ha contado aquí alguna persona, como el señor Martínez Soler, que hubo una especie de purga de profesionales, en el sentido de que cambiaron a todos los puestos, y entonces a usted le designan miembro del Consejo de Administración de Televisión Española. No fue tan rápido. No fue tan rápido. Yo fui destituido por teléfono por la directora general, Mónica Ridruejo. Al día siguiente de tomar posesión me destituyó por teléfono. Yo la iba por la calle el día de San Isidro por la tarde, era fiesta, y me llamó para decirme que cesaba como director de Radio Nacional, que quería hablar conmigo. Al día siguiente la fui a ver, obviamente. Entonces estaba muy nervioso y le dije, no te preocupes, yo también he tenido que quitar a gente y destituir a gente, y si sigo activo en la vida y sigo desempeñando puestos de responsabilidad tendré que volver a hacerlo. Estate tranquila, lo entiendo perfectamente. Bueno. Me marché, cesé inmediatamente. ¿Y cómo fue pasar a ser supervisor? No, yo estuve durante una temporada sin hacer nada, prácticamente sin hacer nada. Tengo que decir que yo pertenecía a la plantilla de Televisión Española. Entonces fui a ver al director de programa de Televisión Española en ese momento, una persona a la que no conocía. Le planteé, digo, bueno, vengo a pedir mi incorporación y mi trabajo, y bueno, yo soy redactor de esta casa. Sí, claro, lo sé, no sé, te conozco muy bien. Bueno, una persona muy amable. Siéntate y tal, y vamos a charlar un poco y tal, no sé qué. Bueno, pero ¿tú qué quieres hacer? Digo, yo lo que me mandé, yo soy un profesional, mientras esté aquí. En cierta ocasión que tuve ya algún problema con la casa, pues me marché yo, no me quisieron dar excedencia y no la quise. Y ahora, pues cuando me parezca me marcharé también, pero mientras esté aquí, dijo, bueno, vamos a ver. Dice, hoy estás sentado tú ahí y yo estoy aquí, pero ¿quién te dice que dentro de un tiempo no tenemos que cambiarnos los asientos? Dice, o sea que tú estate tranquilo, quédate aquí, yo te voy a hacer un encargo de preparar un programa para la 2, prepáralo, tenlo preparado y en algún momento, pero tú prepáralo con rapidez porque igual tengo que llamarle en algún momento. Y le digo, bueno, pero ¿y horario? Y no, tú quédate por ahí en casa, no hace falta que vengas y tal. Digo, pero bueno, y si un día luego me hacen un expediente para la trampa, ¿no? Claro, sí, no viene. No, hombre, por favor, espera un momento. Agarró el teléfono delante de mí, llamó a la directora de personal, dice, mira, te mando una nota diciendo que Diego Carcedo queda liberado de hacer horario porque va a preparar un programa que yo lo he encargado y tal. Y efectivamente, me fui para casa aquel día y al día siguiente preparé el esquema de un programa con las instrucciones que me había dado. Y así estuve unos cuantos veces esperando que me llamasen, hasta que me llamaron para invitarme a ser miembro del Consejo de Administración. De su etapa de consejero, voy a poner un poco a prueba su memoria brevemente, pero tenía curiosidad, tengo entendido 4 programas que me consta que fueron criticados por el Consejo, me han dicho, corrígeme si es verdad. Uno de ellos fue los debates de Luis Herrero, que me dicen que aquel Consejo, ¿no estaba usted en aquel momento? No, pues, no lo recuerdo. Carlos Dávila, ¿se acuerda usted del programa de entrevistas de Carlos Dávila? Que hacía un programa de entrevistas. Dicen que llevó a Pío Moa y eso no gustó en el Consejo. ¿Eso? Sí, eso tengo más idea. Creo que en algún momento se suscitó y que hablaba bien del franquismo o algo. Sí, debió haber protestas por parte de los consejeros nombrados por los partidos de la oposición, sí. Pero tampoco me acuerdo con detalle de aquello. ¿Otro era? No, es muy probable, sí me suena, pero en fin, yo no conozco ni a Carlos Dávila ni a Pío Moa personalmente, lo cual tampoco... Otro, a quien se conocía era el señor Sánchez Dragó, que tengo que también se criticó porque dedicó varios programas a José Antonio Primo de Rivera en aquella etapa. Tampoco me acuerdo. Sí, y bueno, vamos a ver. Yo fui consejero de administración un tiempo, no mucho, y dimití. Pues esa es la parte que me puede quizás resolver la duda. En un momento determinado dimití porque me lo pidieron
el partido, el PSOE, que me había propuesto para ser consejero de administración. ¿Y por qué le quiso usted fuera? Pues no lo sé, me pidieron que dimitiese y yo, como me han nombrado ellos, dimití. El último del... Y después volvieron, un tiempo después, en la legislatura siguiente, volvieron a proponerme que me incorporase, que volviese y tal, y volví. Y de esa segunda etapa sí que me acuerdo mucho más, pero muchísimo más, pero de la primera no demasiado, ¿eh? En la segunda etapa, el director de informativos era don Alfredo Urdaci, y él ha comentado en un libro que publicó que él, es verdad que no le cita tanto a usted sino a otro consejero, a don Miguel Ángel Sacaluga. Él dice que se sintió amenazado por los miembros del consejo. Insisto, creo que se refiere más a este otro consejero que a usted. ¿Le consta que hubiera amenazas del consejo al director informativo, señor Urdaci? No me consta. Críticas yo creo que sí hubo a la actuación de Urdaci, a quien tengo que decir que yo conocía muy bien. Yo le había nombrado corresponsal de Radio Nacional en Italia, que fue su etapa de despegue, hizo un buen trabajo en Italia. Yo recuerdo que hoy exactamente como estamos hablando, hace 10 años, que montó un programa especial, obviamente. No, perdón, estoy equivocado absolutamente. El 11S de septiembre, claro. montó un programa especial, me llamó a mí para estar en el plató en directo, pues 2 o 3 horas con transmisiones de Estados Unidos. Lo cual nos hace sospechar que mucha animadversión no había entonces. No, en mi caso no. Pero en fin, éramos varios consejeros nombrados a propuesta del Partido Socialista. A mí no me consta y por supuesto yo creo que en ningún momento se podría haber entrado, y no recuerdo que hubiese ocurrido con nadie, ningún tipo de amenazas físicas, ni muchísimo menos. Pero bueno, el consejo sí que se hacían repasos a las intervenciones, a los programas y sobre todo a los informativos con mucha frecuencia. Se hacían críticas, por supuesto. También en otra etapa, en la etapa esta última en que gobernaba el PSOE, en los últimos meses que yo estuve en el Consejo, pues también por parte de los consejeros del PP hubo críticas a otros programas, también críticas yo creo, o sea que eso yo entendía que era parte del trabajo de seguimiento que el Consejo hacía de la programación, pero la verdad que no recuerdo que en ningún momento, y de luego por mi parte no, y ahí estarán las actas, que además esto no ofrece mucho. Las actas eran muy exhaustivas, o sea, y ahí estarán. Hubo un tiempo que yo fui secretario del Consejo y las redactaba yo y recogía todas las intervenciones. Yo creo que en algunos momentos puede haber habido críticas duras, pero desde luego sin faltar al respeto y desde luego sin amenazas físicas ni nada que se le parezca. También pienso que, bueno, una parte de los consejeros eran militantes del Partido Socialista, en este caso, como había otros partidos. Bueno, no sé si luego dentro de sus actuaciones dentro de los partidos pues hacían otro tipo de observaciones o no lo sé. Yo, como no era miembro del partido, nunca fui convocado a ninguna reunión del partido para dar ningún tipo de explicación. También tengo que decir que en mi etapa de consejero nunca recibí ningún tipo de instrucciones. O sea, esta imagen de los consejeros teledirigidos que llama y dice esto, en su caso no lo vivió. En mi caso no. Esa etapa, el portavoz del grupo, era del grupo de oposición, digamos, era Miguel Ángel Sacaluga. Bueno, yo también recuerdo sus intervenciones, que muchas veces eran duras, pero creo que eran correctas, ¿no? Y desde luego, tanto yo como otros consejeros, si no hubiesen sido correctas, pues lo hubiésemos dicho, pero... Permítame que intente ponerle en un compromiso. Usted que ha visto la televisión española de la transición, aunque sea desde la distancia, la televisión española de Felipe González, la de José María Aznar y la de José Rodríguez Zapatero, excluyo si la mejor actual porque aún no hay tiempo para hacer un balance. Si yo le dijera que me dijera para don Diego Carcedo, ¿cuál cree que tuvo más libertad o que es más, digamos, de cada espectador más completa? Si tuviera que ahí poner cuál diría que fue la mejor. Yo creo que en el ámbito informativo. No voy a hablar en el ámbito de la programación, donde todos sabemos que está muy condicionada a una serie de cuestiones de tipo económico, financiero, y que no está en los mejores tiempos, ni ha estado últimamente en tiempos buenos para hacer producciones importantes, algún tipo de programación elogiosa para una televisión pública. En el campo de los informativos, yo creo que la mejor etapa fue la etapa
de Rodríguez Zapatero. En fin, yo creo que fue mejor la televisión, la gestión en la televisión, que la gestión en el gobierno del señor Zapatero, también tengo que decirlo. La gestión de los informativos a mí me parece que fue muy buena, fue la que todos queríamos, yo creo que fue la que todos o casi todos hemos intentado. Bien, es verdad que esa etapa pues tuvo unas condiciones mejores para que pudiese ser la televisión, porque yo creo que las presiones desde el poder eran mucho menores. También el estatuto que regía el funcionamiento de la televisión era en este sentido pues más permisivo, más permeable, más entregado a los profesionales. Y también hubo otra cosa importante, ¿no? La herencia, bueno, de una etapa que yo creo que comenzó en los últimos meses del franquismo con Juan Luis Cebrián al frente de los informativos, que fue evolucionando, que casi siempre yo diría que fue mejorando, que fue progresando, aunque también tengo que decir que fue mejorando y progresando en cuanto a libertad informativa con una lentitud pasmosa. Pues le agradezco mucho que se haya mojado como le había pedido. Una última pregunta que es un poco común a todos los que vienen por aquí, que es la impresión que tienen del periodismo en la actualidad. Hay quien dice, acaba de haber ahora muchos cambios de directores, también está la crisis económica, hay quien dice a lo mejor que el periodismo va a desaparecer, otros que a saber lo que queda si se le podrá llamar periodismo. A título personal le pido una reflexión sobre usted que ha visto la evolución de la profesión a cómo lo ve en la actualidad. ¿Qué reflexión le produce? Primero, la situación del periodismo ahora mismo es una situación muy preocupante. Está atravesando una de las crisis más grandes de su historia. Eso es evidente, donde se juntan dos cuestiones muy importantes. Primero, los problemas derivados de la crisis económica, unos problemas que inciden mucho en las empresas periodísticas y de rebote siempre en la parte más débil del trabajo de los periodistas, que son los propios periodistas. Una crisis que incide en unos momentos y que yugula unos momentos en que las empresas periodísticas habían experimentado un desarrollo galopante, fundamentado en unas inversiones brutales, pensando que esto no iba a cambiar nunca y que luego no tendrían que mantener los intereses de esas deudas acumuladas, y que hace que ahora mismo muchas empresas estén pasándolo muy mal y que estén optando por algo muy lamentable, que es recortar gastos en cuanto a la actuación de profesionales, que son los que pueden dar la calidad a los medios y ofrecer una buena oferta a los lectores, a los oyentes, a los espectadores. O sea que este panorama es enormemente preocupante, porque se une también con un cambio de ciclo en función de las nuevas tecnologías. Y la historia del periodismo está pautada permanentemente por los cambios tecnológicos. Esto ocurrió con la prensa escrita, ocurrió con la televisión, ha ocurrido con la radio. Todos recordamos ya cómo hay por los años 50, 60 a la radio se la dio como fenecida, se la daba por desaparecidas, se escribían necrológicas por la radio todos los días, hasta que de pronto aparecieron los transistores que sustituyeron a las radios de galena, que permitieron la radio móvil en los coches, que los receptores sean muy pequeños, puedan llevarse en el bolsillo. Paralelamente los profesionales, y ahí no hubo una liquidación de profesionales, supieron reaccionar muy bien aprovechándose de los resortes que ofrecían las nuevas tecnologías, que hicieron unos cambios importantes en los contenidos, renunciando a los programas, a la radio espectáculo, a la radio, y yendo a la radio esta de informativa, a los magazines, a los debates, a las tertulias, y mira la pujanza que tiene hoy la radio. Me está acordando ahora, permítame que le interrumpa, que me llamó la atención mirando las hemerotecas que vi una declaración suya siendo director de Radio Nacional de España, esto es del año 93, criticando la deriva de las tertulias, que eso siendo director de Radio Nacional de España era llamativo, no sé si se acuerda lo que digo, y que armó cierto revuelo de que el director de Radio Nacional de España dijera que cuidado con las tertulias, que a ver si por ahí se está abusando de ese género, ahora que ya la televisión periodística es casi todo teletertulia. No sé qué reflexión le provoca dentro de esta reflexión. Bueno, yo hice críticas en determinado momento de algún tipo de tertulias, evidentemente. Recuerdo que incluso monté en el Escorial un seminario en los cursos de verano sobre la radio y las tertulias en la radio, donde estuvieron los principales directores. Cebrián, sí, estuvieron
Cebrián no, no, me parece que estuvo Gabilondo por la SER, estuvo Luis del Olmo, Julio César Iglesias, en fin, estaban los Antonio San José, en fin, los directores de los programas, donde analizamos el tema de las tertulias, y yo lo que criticaba era algún tipo de tertulias donde, porque estas después han ido mejorando, donde se buscaba mucho el sensacionalismo y donde se atentaba, en mi opinión, con mucha frecuencia, con el rigor de las informaciones, con estas tertulias en que lo que se intentaba era montar un espectáculo radiofónico con muchos gritos, muchas voces, muchas interrupciones, y donde se llevaba a los oyentes a una enorme confusión sobre la verdad de los hechos. Pero miremos para atrás, en Radio Nacional, en mi etapa, hubo tertulias. Había una tertulia por la noche. Lo que pasa es que escogíamos muy bien a los contertulios de diferentes, de todas las tendencias, por supuesto, de todos los partidos. Eran personalidades, bueno, donde teníamos desde Pérez Llorca hasta, pues yo qué sé, que no eran Herrero de Miñón. Quizá ahora oímos tertulias y pensamos en lo de la televisión, de gente nivel. Pegándose entre ellos. Teníamos por la tarde en el programa Antonio San José otras tertulias que moderaba Antonio San José, que donde estaba pues Enrique Vázquez, donde estaba César Alonso de los Ríos, José Luis Arceo, en fin, teníamos también pues otras tertulias, pero ahí sí que intentábamos que no fuesen tertulias donde, bueno, donde se valiese todo, ¿no? Intentábamos que fuesen personas rigurosas y que los asuntos que se que se abordasen fuesen esos. Lo que pasa que todos también somos conscientes de que muchas veces en unas intervenciones públicas, y eso que a lo que haces alusión seguramente fue en el curso del Escorial, que yo hice una introducción, seguramente yo hice unas críticas y seguramente pues algún medio de comunicación se quedó con la parte que le pareció, bueno, pues más escandalosa puesta en la boca del director de Radio Nacional de España. Ahora cuando ve que en televisión hay tertulias casi a todas horas, tertulias de deportes... No, yo participo con frecuencia en algunas, en televisión y en radio, o sea, pero bueno, lo encuentro, porque yo creo que además el género de la tertulia ha mejorado bastante. Bastante. Todavía hay casos en que dicen, bueno, pero yo también estoy un poco en la crítica de estos contertulios que saben de todo, que igual hablen... Todólogos. Sí, exactamente, que igual opinan sobre física, que sobre no sé qué, que sobre astronomía, que sobre la situación en Ucrania, en fin, yo creo que también siempre defendí mucho que en el periodismo y por supuesto en la radio que habría que ir a la especialización. Y en este sentido yo valoro mucho las intervenciones de especialistas que puedan aportar dos cosas. Primero, análisis claro y inteligible para todo el mundo. Hay que pensar que la radio la escucha todo el mundo y no es para especialistas en nada. Y en segundo lugar, que lo hagan con rigor. El rigor en cuanto a lo que aporten. Pues don Diego Garcedo, ha sido un verdadero placer tenerle en Periodista Digital. Muchas gracias, encantado nosotros. de estar aquí una vez más.